bien ante una condición de falta de seguridad pública en esas zonas. Falta de seguridad pública, pero doctor, sabiendo, como tengo entendido, que la violación de los derechos humanos es un delito atribuible a la autoridad, ¿qué pasa en esos lugares donde personas que desde el punto de vista jurídico no están para hacer funciones de policía, se convierten en autoridad, ya sea por la autoridad que da a tener un arma, y detienen y arraigan durante no sé cuánto tiempo a, dicen ellos, probables delincuentes, como ocurrió en donde más impactó esto en Ayutla de los Libres, en Guerrero? Ese tipo de autoridad no constitucional, pero sí de facto, ¿viola o no los derechos humanos? Presidente Carlos, que tratándose de asuntos de esas características hay que distinguir entre la comisión de abusos o delitos por parte de particulares y violación a derechos humanos por parte de servidores públicos, que son los únicos que están en condición de violar derechos humanos. Cuando un particular priva de la libertad a alguien se llama secuestro. Cuando lo hace un servidor público es una violación al derecho a la libertad de las personas, que también constituye delito, pero hacemos esa distinción. Parece que es muy importante que el gobierno, el Estado, asuma su responsabilidad, porque esto es muy similar, Carlos, a lo que ha pasado en cuanto a actos de linchamientos en varias partes de la República a lo largo de la historia. Una turba enardecida decide agarrar y tomar una persona que dicen que es ladrón, homicida, violador o qué sé yo, y lo ejecutan, pero se disuelve inmediatamente. Y no son pocos los casos en que después queda claro que no era ningún delincuente esa persona. Efectivamente, pero la causa generalmente en todos estos asuntos se llama impunidad y también abandono en cuanto a acciones de justicia por parte de la autoridad. Entonces ese punto creo que es muy importante tomarlo en cuenta, porque si no se satisface plenamente el tema de seguridad pública, el tema de justicia, casos como estos que están dándose en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, podrían reproducirse y eventualmente contaminar a toda la República. Hay también distintos tipos de, yo diría, de personas en estas policías comunitarias repentinas. Las hemos visto, ocurrió por ejemplo en Coyuca de Benítez y en parte del municipio de Acapulco, que se presentaron con rifles R-15 y con eso que le llaman cuernos de chivo. Desde su punto de vista, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿el Estado cómo puede actuar sin provocar allí un enfrentamiento y eventualmente una matazón? Carlos, creo que aquí es muy importante en principio que logre identificarse quiénes son los policías comunitarios y quiénes están al margen de esa regulación. La policía comunitaria, como la policía rural, ha existido en este país desde el siglo XIX. Sí, yo me refiero a las repentinas, a las surgidas, digamos, sin que estuviera previsto en ninguna parte. Que en ese caso no es la policía comunitaria que ayuda, que colabora con la autoridad, sino que más bien hablamos de otro tipo de grupos, con motivos, fines completamente distintos, e inclusive con un armamento que hemos observado que ya no corresponde a aquel que puede conseguir cualquier persona, o que inclusive se puede autorizar que lo porte a alguien con la autorización del propio ejército mexicano. En ese sentido creo que es importante, ¿no? Por eso la presencia del gobierno, la intervención, la identificación de los grupos. Si están señalando que lo que buscan es hacer una función de colaboración con el Estado, que mejor que se lleve a cabo un registro inmediatamente de ellos, se les informe a quienes no están informados de los límites entre el actual lícito y la comisión de delitos, por otra parte, y también que se pueda señalar que nadie tiene justificado cometer delitos para combatir eventualmente a la delincuencia, porque entonces se puede prestar esto a que se contaminen ese tipo de acciones, a que se infiltren ese tipo de grupos y que entonces ya no tengamos a miembros de alguna sociedad que busca un fin justo y legítimo, sino a otro tipo de personajes que podrían estar
se involucraron en ese tipo de actos. ¿Y la CNDH está interviniendo directamente en alguno de estos puntos donde han brotado estos iniciamos grupos? Tan pronto como brotó el asunto en Ayutla Los Libres, iniciamos una queja. De hecho, yo estaré en esta misma semana. ¿Y la queja es de quién? ¿De los policías repentinos contra el gobierno o de algún vecino contra los policías comunitarios? Hicimos una queja de oficio y hablé ya con algunos de los grupos de esta policía comunitaria. Su queja en particular es el abandono y pobreza en la que se encuentran durante décadas, y más aún, una terrible inseguridad que los ha colocado en la condición de, además de tener que enfrentar la pobreza, tener que enfrentar extorsiones, homicidios y violaciones de cualquier cantidad de delincuentes, y eso los lleva a la condición de tener que armarse y reaccionar de la manera como lo hicieron. Y por supuesto también estamos investigando qué es lo que el gobierno está haciendo o qué dejó de hacer para propiciar ese tipo de circunstancias. Sí, porque hay quienes hablan de la ausencia del gobierno en esas localidades, pero yo pues lo discuto, no sé hasta qué punto insensatamente, porque digo, no, el gobierno sí está presente inclusive con policías, si fuera el caso, corrompidos o metidos en la delincuencia. Pero está en los servicios de luz, en los servicios educativos, en la leche liconza, es decir, de alguna manera está el gobierno. En el caso de la policía, por lo visto, de la peor manera. Efectivamente, porque hay un reclamo ahí de abandono en materia de servicios de salud, de educación, de electricidad, de servicios de agua, de drenaje, de trabajo, de desarrollo, y además, en todo este entorno, de una inseguridad pública muy extendida que los ha colocado en una condición de peligro. Entonces estamos revisando con mucho cuidado, platicando el jueves, como te decía, estaré yo presente allá en Ayutla Los Libres, hablaré con algunos de los miembros de la comunidad para directamente poder dar fe de lo que está aconteciendo ahí. También estamos analizando qué está sucediendo acá en Coyuca de Benítez, hacia la Costa Grande.